Bien, buenos días, ¿cómo están? En principio, desearle un feliz Día del Trabajador. Y bueno, tal cual como estuvimos ayer con algunos de los alumnos que me consultaron y los cuales nos contactamos por el chat de la plataforma, les voy a subir el video con las respuestas o esa actividad de repaso que había generado. Eh, Vamos a empezar por la primera. La primera dice define administración. Este es un concepto netamente, es una pregunta netamente conceptual. Lo habíamos definido allá por la primera clase. Administración es el uso eficiente de los recursos a través de la aplicación de los principios, siendo estos principios planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar. No hay nada más que eso en la pregunta. Cuando yo hago las preguntas, sí les voy a mencionar que si digo enumere es enumerar. Enumerar es, no sé, por ejemplo, digo enumere las escuelas, es escuela tal, 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 tal. No desarrolle las escuelas, ¿está? Si yo les pido desarrolle, es desarrollar. Si yo les pido de un ejemplo, es de un ejemplo, ¿está? O sea, las respuestas siempre van a ser concretas. Es como esto, repito, concepto de administración, el uso eficiente de los recursos para lograr objetivos a través de la aplicación de principios, planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar. Después hago una pregunta que es netamente volcar lo que dije en la primera pregunta en la realidad, y hago una pregunta diciendo si UNICEF tiene administración y por qué. Sí, sí tiene administración porque la administración es aplicable a todo tipo de organizaciones. Organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, UNICEF, Seneca, una familia, Indalo, todo tipo de organización tiene administración. ¿Cuál es el hecho histórico que da origen al pensamiento administrativo y por qué? El hecho histórico, si yo le pregunto cuál es el hecho histórico, hay un solo hecho histórico que da origen al origen de la administración. El hecho histórico concreto que da origen es la revolución industrial. ¿Por qué se da este hecho histórico? Porque hasta antes de la revolución industrial la producción era de tipo artesanal. Posteriormente a la revolución industrial ingresa la máquina dentro del proceso productivo, por lo tanto yo ya tengo que ir administrando determinados recursos para poder, lógicamente, hacer eficiente esto que yo dije de la administración. Por eso el hecho histórico que da origen es la revolución industrial. Les pregunto luego qué es un gerente y mencione en la materia de administración quién cumpliría el rol de gerente y por qué. Un gerente, yo dije que por concepto es una persona que logra objetivo por conducto o medio de otras personas. Bien, ahí está el concepto de gerente. ¿Por qué les hago referencia a administración? Porque es algo que estamos trabajando todos en conjunto. El gerente en ese caso vendría a ser yo, como docente. Estoy hablando de principio de administración, no del Seneca. Estoy hablando de la materia principio de administración. La materia principio de administración, el docente soy yo. Por lo tanto, lo que yo armo es un grupo y lo que trato es de que aprendan administración y que lo puedan aplicar a la vida cotidiana. Por lo tanto, mi función, más allá de docente, si yo miro el concepto de gerente por lo que yo acabo de mencionar, sería un gerente. ¿Cuáles son las habilidades que tienen todos los individuos? Primero y principal que las habilidades que tienen todos los individuos, tenemos la habilidad de comer, de caminar, de pensar, de trabajar, de vestirnos, de bañarnos, de sociabilizar, no sé, resolver problemas matemáticos. Hay un montón de habilidades. Ahora bien, si yo tuviera que describir cada una de las habilidades, me pasaría la vida describiendo todo tipo de habilidades. Por lo tanto, se arman 4 habilidades genéricas. Esas habilidades son 4: técnicas, humanas, conceptuales y de diseño. Las técnicas son las habilidades de carácter repetitivo, es decir, que siempre hago lo mismo. Un ejemplo que yo digo es si yo corto verdura, ¿sí?, rápidamente,
y quiero hacerlo a velocidad, el primer día no voy a tener velocidad, el segundo día tal vez no, el tercero voy a empezar a tener un poco más de velocidad y precisión, y de acá a un año que me pase cortando, no sé, zanahoria o picando cebolla, voy a picarlo hablando sin mirar y con una velocidad y una precisión apropiada. ¿Por qué es eso? Porque paso todos los días haciendo la misma tarea, entonces estoy generando una especialización. La habilidad humana es la capacidad de relacionarme que tengo con mis pares, es decir, la parte viene siendo de la sociabilización, de poder mandar, de poder establecer objetivos, de revisar tareas. Esas habilidades son las que se denominan habilidades humanas, capacidad de relacionarme con mis pares. Las habilidades conceptuales vienen de concepto, viene de la capacidad de adquirir conocimientos, que es distinto de la didáctica. La didáctica es los conocimientos, cómo hago yo para explicar esos conocimientos para que las otras personas los entiendan. Por lo tanto, la habilidad conceptual, ¿sí? Vuelvo a repetir, es la habilidad de adquirir conocimientos. Hay personas que pueden estar estudiando 3, 5, 20 horas, 5, 6 cosas a la vez y no tienen ningún tipo de inconveniente. Bueno, pues esta es una habilidad conceptual. Y la cuarta habilidad es la habilidad de diseño. ¿Qué es la habilidad de diseño? Si yo lo defino conceptualmente, es la habilidad que yo tengo para, ante un problema concreto, tener una solución concreta. No sé, a ver, un ejemplo, se me quemó el foco de la luz, tengo dos alternativas, o llamo a alguien que lo cambie o lo cambio yo, no hay muchas más alternativas, ¿sí? Esa sería una habilidad de diseño. Eso es a nivel de las habilidades. Voy a ampliar un poquitito esto de las habilidades y si yo lo llevo a la pirámide organizacional, las habilidades técnicas estarían en la base de la pirámide, que son en la parte operativa. Las habilidades humanas estarían dadas a nivel de los mandos medios, ¿sí? Porque forman equipo, porque tienen que desarrollar, tienen que motivar, etcétera, etcétera. La parte conceptual estaría en la parte de la cúspide de la pirámide, que es aquellos que ven una idea, quieren llevar adelante, pero a veces no saben cómo bajar determinada situación o determinado objetivo. Y la habilidad de diseño va de la mano del individuo, no tiene un nivel jerárquico, sino que va de la mano de los individuos, es para un desarrollo personal, por así decirlo. Bien. Si yo les pregunto en la parte operativa cuál es la habilidad que se prioriza, lo acabo de decir recién, estaría dentro de la habilidad técnica, ¿sí? Es operativa. Bien. Dice, puesto usted en la situación de gerente, ¿qué habilidad se debe priorizar para que sus objetivos personales se cumplan y por qué? A ver, dos situaciones. Más allá de puesto en la situación de gerente, un gerente no deja de ser un individuo. Por lo tanto, cumpliría el rol de estas 4 habilidades que yo mencioné hace un ratito. Es decir, que alguna de las habilidades que debería priorizar es la técnica, la humana, la conceptual o la de diseño. Si es para su desarrollo personal, yo recién acabo de decir que hay una habilidad que va con la persona, no va con el puesto jerárquico. Por lo tanto, es la habilidad de diseño, ¿sí? Y le permite el desarrollo al individuo en forma personal. Nada tiene que ver, yo acá lo hago a propósito para que razonen, puesto en una situación de gerente y puesto en la situación de un individuo es igual. Yo recién acabo de decir que las habilidades son, o los trato de armar en esas 4 habilidades genéricas justamente para que se puedan identificar fácilmente y no tener una lista enorme de habilidades. ¿Está? ¿Se entiende? Enumere en forma ordenada la evolución de las escuelas de pensamiento administrativo. Acá fíjense que yo les digo enumere, no digo que desarrolle, que explique quiénes son los pensadores, nada, es enumere. Acá yo en algunos de los videos les dije que tenemos 2 formas o 2 maneras de establecer las escuelas. Como está en el cuadernillo que me dice que es la actividad, la escuela clásica o científica, la escuela humanística y la escuela burocrática, ¿está bien que me lo digan de esa manera? Sí. O como las expliqué yo en algún video, que pasan a ser 7, que es la escuela clásica, neoclásica, humanística, estructuralista, organizativa, investigación de mercado y teoría general del sistema. Lo único que pido es que las nombren,
no que desarrollan ningún tipo de escuela. ¿Qué es la organización racional del trabajo? Cuando yo hablo de la organización racional del trabajo, lo que me está diciendo es que uso, primero, racional viene de razón, ¿sí? Cuando yo miro la razón, y por eso es también denominado a veces, o es uno de los elementos fundamentales de la escuela científica, la racionalidad del trabajo, y tiene que ver con el mecanicismo, es que dice, a ver, un trabajador para hacer 1 kilo de pan demora 1 hora. Si el trabajador trabaja 8 horas, tiene que hacer 8 kilos de pan, pero hay cosas que no tiene en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, que tenga necesidades de ir al baño, necesidades de índole fisiológica, que se rompa, no sé, algún elemento de la maquinaria con la que está trabajando, no tiene en cuenta eso. La organización racional del trabajo lo que me dice es cuánto es el tiempo que yo necesito para desarrollar una tarea, y por eso después lo que hago es tratar de establecer un rango de actividad, ¿sí? Digo en el ejemplo, si para hacer 1 kilo de pan demoro 1 hora y tengo 8 horas de trabajo, mi trabajo tiene que rendir 8 kilos de pan. Eso es cómo funciona la organización racional del trabajo. De un ejemplo de escuelas clásicas y de un ejemplo de escuela de investigación de mercado burocrática. ¿Por qué digo esto, investigación de mercado burocrática? Particularmente porque en preguntas anteriores yo les dije que tenían 2 formas de enumerar la evolución del pensamiento administrativo, ya sea por cómo estaba en el cuadernillo o como yo la había dado, ¿sí? Las escuelas burocráticas están dentro de la escuela de investigación de mercado, que yo segregué o amplié para poder explicarla mejor. Si vamos a una escuela clásica, la escuela clásica yo dije que era mecanicista, que le importaban los resultados y no le importaba el cómo. Si yo lo miro, a ver, podría decir una empresa como Indalo. Indalo, si el colectivo larga humo, si el colectivo le cierran o no se le cierran las ventanas, si tiene calefacción, ¿le interesa? No, lo que le interesa es poner el colectivo y que la gente suba y lleve esa gente al lugar de trabajo, no importa la forma en que lo lleva. Otro ejemplo podría ser Bambú. Bambú no le interesa que usted esté cómodo, lo que quiere es que usted coma rápido, coma mucho, coma rápido, pero que no tiene, por ahí el mantel se lo encuentra sucio o roto, la comida no es una comida de calidad, tiene que ir usted y servirse, la distancia entre mesas no es la adecuada, no tiene un buen lugar para charlar, entonces, fíjense, ahí tienen un ejemplo de escuela clásica, o 2 ejemplos de escuela clásica. Investigación de mercado, o escuela burocrática. Cuando yo hablé de la escuela de investigación de mercado, lo que dije era detectar necesidades del mercado. No sé, a ver, una automotriz, una Goicoechea, Quilmes, todas las empresas de telefonía celulares, todas esas son aquellas que están buscando concretamente qué es lo que necesita el mercado y para qué. ¿Está? Bien. ¿Qué es un plan? Una consecución de pasos para lograr un objetivo. No hay nada más. Un plan, una consecución de pasos para lograr un objetivo. Un ejemplo de plan, una receta. ¿Está? ¿Qué tipo de planes existen? Yo acá tengo 2 situaciones que tienen que ver con la pregunta siguiente. Una es qué tipo de planes y la otra es cómo se clasifican los planes. Los tipos de planes, los programas, las metas, los objetivos, los procedimientos, esos son tipos de planes. La clasificación de los planes, que es la pregunta siguiente, se clasifican en permanentes o temporales. Permanentes son aquellos que van a acompañar el plan a lo largo de la vida de la organización. Y los temporales son adecuaciones de distintas situaciones, ¿sí?, para poder lograr un objetivo. Por ejemplo, esto de las clases virtuales o de las videoclases son planes de tipo temporales. La idea de la educación es que sea presencial, que yo esté frente a ustedes en la clase, pero frente a esta situación tuve que adecuar algo para poder lograr ese objetivo. Eso es cómo se clasifican los planes, ¿sí? Temporales y permanentes.
De un ejemplo de dos tipos de planes que usted conoce. Dos tipos de planes, ¿sí? El programa de la materia es uno, recién acabo de decirlo. El objetivo, el rendir un parcial, es otro ejemplo. El recibirse es otro ejemplo de plan. ¿Qué voy a hacer cuando se levante la pandemia? Es otro tipo de plan. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son las limitantes que se poseen en la planificación? Las limitantes, a ver, hay dos limitantes fundamentales. Primero, el manual de políticas y procedimientos es una de las limitantes. El manual de política y procedimiento lo que me dice a mí es cómo debo hacer determinada tarea. ¿Está? A quién debo reportarme, quién está por encima y quién está por debajo mío dentro de la organización, cuál es el equipo de trabajo, cuál es la tarea, cuáles son mis obligaciones y mis derechos. Y por el otro lado, el nivel jerárquico. El nivel jerárquico, si yo estoy en la parte operativa, sí o sí me tengo que reportar por una cuestión de organización y por una cuestión lógica de nivel jerárquico, yo me tengo que reportar a mi superior, yo no puedo saltear distintas personas. Y por otro lado, si yo estoy, no sé, a ver, planificando la tarea de la limpieza de vidrio, no puedo planificar sobre el tema de la finanzas de la empresa, porque hay algo que yo desconozco. Yo puedo planificar sobre lo que sé, ¿está? No sobre lo que desconozco. Entonces, las limitantes que yo tengo en los tipos de planificación o en la planificación son dos. Primero y principal, el nivel jerárquico dentro de la organización. Depende de dónde está, será lo que yo pueda planificar. Y segundo, el manual de política de procedimiento, que a mí lo que me dice es cómo debo hacer cada una de las tareas. Bien, ¿qué son las estrategias? Es el uso adecuado de los recursos, ¿sí? Cada cual tiene estrategias. El mejor ejemplo de la estrategia es un juego de ajedrez, ¿sí? Ese es el mejor ejemplo de una estrategia. Creo que después, a ver, déjenme, bueno, no lo digo acá, pero por ejemplo, una estrategia. Si alguno de ustedes saliera a bailar, la forma en que yo me visto sería una estrategia, o que yo hago la parte de make-up sería una estrategia. Una estrategia sería el tiempo y la hora que yo le dedico para poder estudiar. Esa es una estrategia. ¿Está? El tiempo, por ejemplo, en el caso de recién, el tiempo que yo le dedico para poder estudiar, el tiempo es uno. Todos tenemos 24 horas. ¿Está? Todos tenemos 24 horas. Por lo tanto, el tiempo para todos es igual. ¿Sí? Ahora, cómo yo utilizo ese tiempo será la forma en cómo yo puedo esas 24 horas hacerlas rendir por más tiempo, en definitiva. Esa es una estrategia. Bien. ¿Cuál es el primer y principal plan estratégico de la empresa? Primero, la primera estrategia que tiene la empresa es la visión. Es qué es lo que yo quiero ser a futuro. Esa es la primera estrategia. Y el primer plan estratégico es ese basado en la visión. Recuerden que yo tengo visión, misión y valores. La visión es qué es lo que yo quiero ser de acá a futuro. La misión es cómo yo lo hago. Por lo tanto, ahí es donde tengo mi primer plan estratégico. La visión y la misión es mi primer plan estratégico dentro de la organización, juntamente con los valores, que vendría a ser cuál es el comportamiento que voy a tener dentro de mi organización. ¿Cuáles son los planes funcionales y operativos? A ver, la palabra funcional viene de las funciones y lo operativo viene de la parte, como yo expliqué anteriormente, la parte operativa. La parte funcional tiene que ver con todas las partes estratégicas, ¿sí? Todas esas partes estratégicas de la organización, yo las voy a manejar digamos, a ver, a través de los mandos medios hacia arriba. Los funcionales tienen que ver por función. Por ejemplo, los planes funcionales yo puedo trabajar sobre la parte de finanzas de la empresa, pero no me voy a meter en la parte de producción. ¿Está? Los planes operativos tendrán que ver de cómo realizo tal o cual cosa. Eso es una situación de cómo funcionan los planes funcionales y operativos, valga la redundancia. ¿Qué es la matriz FODA-DAFO? Y de un ejemplo. Bien,
La matriz DAFO o FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ni más ni menos lo que yo trato de hacer es poder analizar un ambiente interno y un ambiente externo de la organización. Yo tengo que tener presente que el ambiente interno lo puedo controlar y el ambiente externo no. A ver, acá tiene que ver con un contexto. Yo puedo controlar quiénes son las personas que están dentro de mi organización, qué tipo de capacitación tiene, los valores. Lo que no puedo controlar son los gustos o que las personas que están afuera ingresen a consumir el producto que yo tengo dentro de mi organización. Hay cosas que no puedo controlar. Por lo tanto, aparecen la matriz FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuál es la parte interna? Son las fortalezas y las debilidades. Es lo que yo sé en qué soy bueno y en qué soy malo. ¿Y cuál es la parte externa? Las amenazas y las oportunidades, ¿sí? Las amenazas puede ser, no sé, que venga un proveedor, un competidor y una oportunidad que, no sé, a ver, que lo que yo hago no se esté haciendo dentro de la zona. Vamos a ver con un ejemplo cómo funcionaría esto. Yo para poder analizar una matriz FODA o DAFO, lo que tengo que analizar primero es una situación o plantear una alternativa. Veamos cómo se plantearía esta alternativa. A ver, tengo una casa de comida, ¿sí? ¿Cuál es mi fortaleza, mi debilidad, mi amenaza y mi oportunidad? A ver, mi fortaleza es que hago comida casera. Mi debilidad es que yo no puedo vender en forma masiva porque soy pequeño y la producción es pequeña. O sea, a ver, yo no puedo hacer 2000 porciones de arroz con pollo, podría hacer 20. ¿Está? Entonces, mi debilidad es la capacidad productiva. Mi amenaza es que la gente no le guste la comida casera. Y mi oportunidad puede ser que con la comida casera vuelvan los valores o tal vez de esa manera tenga ese sabor no industrial, sino justamente ese sabor casero. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Cuál es mi fortaleza y mi debilidad, mi amenaza y mi oportunidad? Yo lo que tengo que ver es, frente a todo eso, ¿dónde estoy parado? ¿Y cómo armo mi estrategia para tratar de acomodar todas estas 4 ítems, o el ambiente interno y el ambiente externo, para poder sacar un mayor rédito? ¿Cuál es el proceso de un plan estratégico? Bueno, yo recién acabo de decir, primero lo que hago es plantear una situación, analizar el ambiente interno y el ambiente externo, plantear la estrategia, ver la estrategia, medir el impacto que voy a tener de esa estrategia al realizarla y poder controlarla. Siempre lo que yo tengo es un proceso de control donde yo voy analizando cuáles son las situaciones por las que yo voy pasando, controlando, y particularmente lo que yo voy a medir son los desvíos respecto de mi plan original. Eso es lo que yo estoy particularmente haciendo con este proceso de planeación. Y por último, un plan estratégico dice que lo dé con un ejemplo. Bien, como sé que a todos les cuesta el tema del ejemplo, vamos a plantear un plan estratégico. Y lo vamos a plantear con el parcial. A ver, el tema es ¿cómo hago yo para probar el parcial? Ambiente interno. Mi fortaleza, tengo las 24 horas, mis debilidades, que me cuesta aplicar ejemplos. Mi ambiente externo, la amenaza, la conectividad, y la oportunidad es que yo puedo tener el material para poder consultarlo y poder manejar los tiempos para responder. Bien. ¿Cuál es la estrategia? Bien, a la hora de tener el parcial voy a tener todo el material, voy a ver que tenga conectividad, le pediré a todos que no usen el Wi-Fi dentro de mi casa, trataré de estar en el lugar donde tenga mejor señal dentro del ambiente de trabajo o de la casa o de donde esté. Bien, ¿cuál es el impacto de riesgo? Que sean muchas preguntas para razonar y que yo pierda tiempo tratando de buscar, es decir, previamente, ¿qué es lo que implicó? Que no estudié el material, no leí, no sé dónde está, no lo interpreté. ¿Está? Bien, ¿cómo hago para revisar todo eso? Lo que yo voy a hacer previamente para que esto funcione, ¿qué es lo que va a hacer? Frente a este impacto de riesgo, lo que yo me voy a poner a hacer es a leer cuáles son, miraré, armaré mapas conceptuales, armaré resúmenes,
buscaré ejemplos, habré consultado previamente en determinadas conexiones con algunos ejemplos, como alguno lo ha hecho, ese tipo de situaciones. Así es como debería funcionar un plan estratégico. Hay millones de ejemplos. Yo trato de darle alguno que nos permita a ambos poder, digamos, o a ustedes o a mí, poder hacerlo lo más didáctico posible. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña guía de repaso y que les haya servido este video donde les explico las respuestas. Que tengan ustedes nuevamente feliz Día del Trabajador y, como siempre digo, a cuidarse y a respetar las determinadas normas.